hecho de que nuestra mano pistola solo posee 5 cargas que se van recargando tras un par de segundos, sí puede llegar a ponernos en tensión, y si alguna de ellas nos llega a alcanzar, su jumpscare resultará en muerte instantánea. No es una sección sumamente difícil, sin embargo sí pueden llegar a fastidiarnos por momentos. Por esas razones las coloco en el puesto más bajo de la categoría bueno, y su mejor característica viene con el antagonista que veremos a continuación. Ahora tenemos al personaje con peor suerte del capítulo 3, que no es otro que el último miembro de los Smiling Critters, Dog Day, que en algún momento fue un líder del refugio y estuvo del bando de Poppy Playtime para destruir al prototipo. Sin embargo, el estado en el que lo encontramos durante el juego es por demás desesperanzador. Lo encontramos colgado, mutilado y nos advierte de los horrores que habitan en el lugar en el que estamos parados, exigiéndonos que salgamos de ahí lo antes posible si queremos vivir, y nada más cercano a la realidad, ya que en este momento decenas de Ruined Critters poseen lo que queda de su cuerpo y comienza a perseguirnos en una secuencia bastante intensa y llena de pánico. La construcción de esta escena es en sí excelente, ya que en un inicio se nos presenta a Dog Day como uno de los buenos, y una buena persona en general, lo cual hace que su persecución nos tome desprevenidos y nos coloque en un estado de alerta repentino. Y lo que considero aún más aterrador es que al final, luego de escapar de la zona, se escucha un grito que hace pensar que Dog Day murió gracias a los Ruined Critters que lo estaban comiendo por dentro. A pesar de que su aparición es breve, es lo suficientemente impactante como para posicionarlo en muy bueno. Sin lugar a dudas, el personaje más trágico del capítulo 3. Y tras esto, pasamos al antagonista principal de Poppy Playtime capítulo 3, el guardián del Playker y el discípulo más fiel del prototipo, el responsable de espantosas pesadillas inducidas a miles de niños que pasaron por Playtime o que decidieron comprarlo. Estamos hablando del experimento 1188, mejor conocido como Catnap. Lo que alguna vez fue un niño de nombre Theodore Granville fue transformado en un cuerpo gigante con forma de gato antropomórfico, con ojos penetrantes y una enorme sonrisa dibujada permanentemente en su cara, y que además luce un aspecto desnutrido y con la capacidad de expedir un gas que puede provocarnos alucinaciones y espantosas pesadillas, siendo capaz de manipular la realidad para que veamos lo que él quiere. Todas estas razones son las que hacen de Catnap el pináculo del terror en Poppy Playtime. Y no solo es el hecho de que su diseño sea sumamente perturbador o el que nos provoque pesadillas, sino que más bien es la constante sensación de que algo te está vigilando. Sensación que va creciendo a medida que nos adentramos en la guardería. Sabes que a donde sea que vayas no estás solo, estás en su territorio, estás en su zona de cacería, y él te lo dejará saber en múltiples ocasiones, ya sea escondiéndose detrás de puertas, corriendo frente a nuestros ojos o simplemente quedándose parado en el pasillo esperando a que nosotros... Terror psicológico en su máxima expresión. Eso es Catnap, y a día de hoy sigue sin haber ningún enemigo que siquiera le pise los talones en ese aspecto. En serio, este jumpscare me sacó el alma. ¿Y qué decir de su batalla final? Sí, batalla. Esta vez nada de escapar. Aquí tendremos que enfrentarnos a nuestra peor pesadilla, literalmente, la cual puede llegar hacia nosotros de cualquier dirección, utilizando todas nuestras manos simultáneamente para bloquear entradas, cerrar escotilla, disparar, brincar y conectar baterías. Todo esto mientras nos acecha una versión aún más espantosa de este gato inducida por el humo rojo y con un soundtrack sumamente inmersivo de fondo. Simple y sencillamente la mejor secuencia final de cualquier enemigo en la saga. Realmente es una escena que me encanta y que jugaría 1000 veces. Una verdadera lástima que no lo volveremos a ver de nuevo, o tal vez sí, solo el tiempo lo dirá, pero por lo pronto colocaré a Catnap en lo más alto de mi lista, justo en la perfección. En mi opinión, el rey de este ranking y el mejor villano que ha creado Mob Entertainment para esta saga. Y antes de proseguir con otro capítulo, es imperativo mencionar al antagonista que debutó en el juego multijugador fallido Project Playtime, que pese a ser un rotundo fracaso, nos regaló el experimento 1160, Boxy Boo. Sobre su historia se conoce poco, sin embargo, gracias a grabaciones sabemos que él, al igual que muchos otros cuerpos grandes, estuvieron presentes durante la Hora de la Alegría. Y en lo personal, su diseño y mecánicas me parecen inquietantes a comparación de otros. Esencialmente, su cuerpo se almacena en una caja de resortes que al principio parece inofensiva, pero que puede transformarse en un monstruo con dientes y garras que devorará a cualquiera que se le acerque, con una velocidad e inteligencia considerables, tendiendo emboscadas a sus enemigos hasta que...
Por esas razones decidí colocar a Boxy Boo en lo más arriba de la categoría bueno, siendo su única desventaja realmente el que no lo hemos visto brillar como antagonista en ninguna entrega de Poppy Playtime, aunque no pierdo la esperanza de que algún día lo podamos ver en capítulos posteriores. Después de esto, somos libres de avanzar con los antagonistas del capítulo 4, y esta ya se las adelanté. Hablemos de Pianosaurus. Realmente este personaje tenía muchísimo potencial partiendo desde su diseño, que al menos a mí me gusta mucho porque es un dinosaurio. Sin embargo, su aparición se limitó a ser un recurso narrativo para que la primera aparición de Dowie fuera más impactante, siendo parte de un problema recurrente en el capítulo 4 que ya detallaré más adelante. Simplemente un gran diseño del cual fuimos robados. Y eso es todo lo que diré. Y aún así, este segmento fue más largo que toda su aparición. Descansa en paz, hijo mío. A continuación tenemos a personajes con un poco más de relevancia, los Nightmare Critters, que son básicamente la antítesis de los Smiling Critters en el canon de su caricatura. A estos los encontramos durante el segmento de la prisión y específicamente en la primera prueba de supervivencia con la que nos recibe el Dr. Sawyer. Y la tarea es bastante sencilla, cerrar las puertas y evitar que las criaturas nos hagan daño hasta matarnos. La ventaja que tenemos aquí es que son incapaces de matarnos al primer golpe, sino que les toma varios ataques en conjunto para conseguirlo, por lo que en sí son un tanto débiles y después de esto no vuelven a tener tanta presencia durante el juego. En resumen, una parte bastante sencilla y por la cual decidí colocarlos en regular. Y ahora continuamos con la primera mascota del Doctor, es decir, el experimento 1166 Yarnaby. Créditos donde es debido. ¿Quién no quiere a Yarnaby? Su diseño es de los más adorables de entre todos los juguetes de cuerpos grandes, y si le sumamos el factor de que Sawyer ha experimentado tanto con él que ha perdido todo rasgo de ser humano en su comportamiento, al punto de parecer más un perro que lo que alguna vez fue un niño, ya es algo sumamente oscuro a tener en cuenta. Y hablando de detalles ocultos, su diseño parece adorable, pero no dejes que eso te engañe, solo lo es por fuera. Uno de los mejores diseños del capítulo 4 para ser honestos, y posee un tiempo en pantalla bastante respetable para ser un miniboss, teniendo hasta 2 persecuciones a lo largo del capítulo, que es algo que no muchos otros pueden decir. Sus secciones no son lo más difícil del juego, sin embargo, sí pueden llegar a ponerte en tensión en varios momentos gracias a los conductos especiales que utiliza para desplazarse de un extremo a otro del mapa, saliendo justo enfrente mío cada vez que lo hacía, por alguna razón, y su muerte, aunque me pareció un tanto anticlimática, siento que no se merecía ese destino. Nota del editor, o sea yo. Actualizaron el juego hace menos de una semana y la forma en que muere Yarnaby ahora hace mucho más sentido. Ahora se cae en un pozo de lava en vez de simplemente incendiarse por una simple chispa. Buen detalle la verdad, y esto le sube unos cuantos puntos en mi lista. Por esta razón coloco a Yarnaby en muy bueno. Imposible no amarlo. Mira esa cara.